Bien, les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, de reflexión en su palabra. Y les voy a invitar que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Bien, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes juntos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Amén. Padre Santo, Padre amado, te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú nos enseñes, Padre, tú abras nuestro entendimiento, guía tú las palabras en mi boca, los pensamientos en mi mente, los gestos en mi cuerpo, Padre. Y en nada te ofenda, todo sea guiado y dirigido por ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, estamos viendo y quedamos la semana pasada en el versículo 6 que dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Este estruendo junta a una multitud cuando el Espíritu Santo es derramado son bautizados por el Espíritu Santo, hay como un viento recio, hay un tremendo escándalo y además comienzan a hablar en lenguas extrañas, no lenguas extrañas, en idiomas de los que estaban ahí reunidos. Recuerden que en Jerusalén estaban en las fiestas en donde subieron varones piadosos de diferentes nacionalidades, ¿cierto? Todos judíos, obviamente, todos del pueblo, pero de distintos lugares, y fueron a las fiestas que fueron convocadas. Eso lo veíamos la semana pasada. Entonces todas estas personas juntas estaban ahí para oír el mensaje. El versículo 2 recuerde que dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Puede ser que ese gran estallido del viento les llamó la atención, o más bien dicho, es obvio que el fenómeno que más le llamó la atención fue el tema de las lenguas, que empezaron a hablar en sus propias lenguas. Es justo para esto que Dios dio esa señal a Israel. ¿Recuerdan ustedes lo que dice 1 Corintios 14, 21, cuando dice: en la ley está escrito, ¿no? En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, hablando de Israel. En otras lenguas hablaré, en otros labios hablaré al pueblo de Israel, a este pueblo, pero no me van a oír. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, las lenguas son por señal, no a la iglesia, que somos los creyentes, sino a los incrédulos, que es Israel, aquellos que no creían. Ese era el propósito que tenían las lenguas, de darle el sostén, ¿cierto?, al que predicaba o al que iba con el mensaje. Luego, si usted se fija, el versículo 21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si lo comparamos con Isaías 28:11, que dice: porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablaré a este pueblo, dice. La señal de las lenguas, hermano, es para el pueblo de Israel, para este pueblo. Israel en el contexto original de la cita de Isaías, ¿cierto? Entonces es claro, por lo que la Biblia dice, que la señal de las lenguas es únicamente para este pueblo, que es Israel, y no para los gentiles ni para la iglesia. Ahora, Dios dio las lenguas a Israel por señal a los incrédulos, no para los creyentes, como veíamos
Entonces otra vez vemos claramente que las lenguas no son para la iglesia, no son para nosotros, se dieron por señal durante la época de los apóstoles, y dicha señal fue únicamente para los judíos incrédulos, ¿ya? Entonces, ya armados con este conocimiento esencial sobre las lenguas, nosotros podemos volver a Hechos 2, ¿cierto? Que habla con respecto a lo que está pasando en este momento. Y ahí quedamos la semana pasada. Versículo 7. Después de que se juntó la multitud, dice el versículo 6, y estaban todos confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua, dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? La primera cosa, hermano, que tenemos que observar aquí es que solo eran galileos que estaban hablando en lengua, nadie más. Fíjese lo que dice, ¿no son estos galileos? Según Hechos capítulo 1 versículo 11, todos los cuales, dice, perdón, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Cuando vieron al Señor Jesús ascender e irse, ¿cierto? Ellos quedaron mirando al cielo, viendo a Jesús que se había ido, que ya había partido la presencia de Dios, pero estos dos varones con vestiduras blancas se paran al lado de ellos y les dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. O sea, la segunda venida. Los galileos, hermanos, son los 11 apóstoles. ¿Se da cuenta? Los mismos galileos que está hablando aquí en el versículo 7 son aquellos galileos que estaban mirando al cielo cuando Jesús se fue. Y tal vez se incluye también a Matías, que fue escogido para reemplazar a Judas en Hechos capítulo 1, versículo 26, que dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como con los 11 apóstoles. Ya que obviamente, usted sabe que un discípulo fue Judas, y Judas, ¿qué pasó con Judas? Finalmente fue sacado de los 12 apóstoles, tuvieron que ser 12. Y Pedro tenía la necesidad, Pedro tenía... él tenía el conocimiento de lo que el Señor Jesús le había dicho con respecto a cuando él iba a volver a reinar con sus 12 apóstoles, iba a poner a los 12 tronos, ¿cierto? Entonces él sabía, teníamos que ser 12, escojamos a uno para que seamos los 12, para que el reino de nuestro Señor venga, ¿cierto? Ese es el plan que tiene Dios, ¿cierto? Que tiene Jesús, y que Pedro lo sabía porque el Señor Jesús se lo había contado. Por eso es que estaba tan apresurado en buscar un reemplazo. Bien. Solo hay 11, quizás 12 hombres hablando en lenguas que son idiomas conocidos. Ahora, versículos 8 en adelante dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo podemos oírle? Es como si yo hoy día, hermano, empezara de la noche a la mañana a hablar alemán, y aquí hay un alemán y diga, ¿cómo puede hablar alemán de manera nativa? O sea, ¿cómo lo puede hacer? Nadie puede hacer eso, hermano. Nadie tiene la capacidad de hablar una lengua. Uno la puede aprender, uno la puede desarrollar con el tiempo, pero nunca usted lo va a hablar como un nativo. Nunca, a no ser que haya nacido en esa lengua o que haya perfeccionado a tal punto con el tiempo que pueda hablar de manera nativa. Hay por lo menos 15 diferentes idiomas y dialectos que se mencionan aquí en estos versículos, del versículo 8 al 11. Por lo tanto, hermano, entendemos que hay 11 o 12 hombres, que son los apóstoles, los galileos que vemos ahí en Hechos 1:11, hablando en por lo menos 15 idiomas conocidos. Usted si los lee, se va a dar cuenta que hay 15 idiomas. Por lo tanto, hermano, nadie está hablando incoherentemente. Nadie está hablando en lenguas extrañas, como hoy día se hace en muchas iglesias, en donde yo he escuchado, inclusive predicando, de repente dicen algo y nadie lo entiende. No es un idioma conocido, no hay ningún dialecto. Es solamente hablar cosas incoherentes. Aquí nadie está hablando incoherentemente, nadie está orando a Dios incoherentemente, nadie está hablando incoherentemente en ningún culto de creyentes. Nadie. Hay 11 o 12 apóstoles hablando en unos 15 idiomas conocidos a judíos inconversos. Versículo 10. En Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Son todos judíos por nacimiento o por conversión. ¿Recuerda usted lo que es el proselitismo? O el prosélito, más bien dicho, o hacer prosélito.
es transformarse en judío. Eran aquellos que querían convertirse en judío y comenzaban a observar todas las leyes judías. Prosélitos, judíos o prosélitos, de nacimiento por conversión, en las calles de Jerusalén, y tienen la intención, hermanos, según Hechos capítulo 1, versículo 8, de predicarles el Evangelio. Ese es el propósito. La diferencia, hermano, entre las lenguas bíblicas y las lenguas que hoy día se ven en las iglesias es enorme. Porque las lenguas bíblicas aquí en el libro de Hechos son idiomas. Diferente es hablar tonteras incoherentemente. Versículos 12 en adelante. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. La señal de las lenguas tiene el efecto que Dios quería que tuviese. El efecto que Él quería que tuviese cuando dijo en Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. 1 Corintios 14:21, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Ese es el propósito de las lenguas. No a los creyentes, nuevamente vuelvo a leer, sino a los incrédulos, a los judíos. Pero la profecía es la predicación, no a los incrédulos, no a los judíos, sino a los creyentes. ¿Dónde se predica hoy día la Biblia? ¿Dónde se predica el Evangelio? ¿Dónde se predica la palabra de Dios? Hermano, no es en las mezquitas, no es en las ¿cómo se dice? En las sinagogas, es en la iglesia. ¿Se da cuenta? El versículo 12 dice que les llamó la atención a los judíos incrédulos y los preparó para oír un nuevo mensaje. Fíjense cómo Dios va trabajando en estos varones judíos. Provoca este gran estruendo, este viento recio que entró y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, en idiomas. ¿Tiene frío? ¿No? Está medio helado, pero bueno. Comienzan a hablar en lenguas, comienzan a hablar idiomas, y todos los varones judíos, ya sean judíos o por prosélito, que ellos que se están convirtiendo en judíos, quedan maravillados, quedan impactados, ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Dios lo hizo, hermano? Porque Dios estaba preparando el corazón, estaba preparando las mentes, estaba preparando los oídos, estaba preparando la atención para que estos varones recibieran un mensaje. Él le llamó la atención a los judíos y lo hizo de manera escandalosa porque el judío pide señal, porque el judío pide lenguas. Y los preparó para oír el nuevo mensaje que el Señor les tenía que mandar a través de sus siervos, de sus mensajeros. Fíjese lo que dice el versículo 13. Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Sabe lo que significa estar lleno de mosto? Embriagados, borrachos, están curados, dijo. Hermano, siempre van a existir, lamentablemente, los que van a burlarse. Pero el hecho es que la señal junto a los judíos, el hecho es que la señal junto a los judíos, y Él preparó la escena en las calles de Jerusalén para predicar el Evangelio. Siempre va a haber gente que se va a burlar. Aquí hubo gente que dijo que estaban embriagados. Ahora, hermano, esto es exactamente lo que el apóstol Pedro hace. Fíjese que desde el versículo 14 en adelante, una vez que estos varones están perplejos, están maravillados, están impresionados, algunos burlándose, pero bueno, siempre van a haber aquellos que se burlan, Pedro se levanta. ¿Y qué hace? Se pone en pie y les predica el Evangelio del Reino. El apóstol Pedro entonces ya tiene una congregación de inconversos a los que él les puede predicar. Y es así como comienza el versículo 14 al 35, diciendo entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿11 qué? Apóstoles, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Varones judíos, no está diciendo gentiles,
No está diciendo iglesia, no está diciendo creyentes, está diciendo varones judíos. Oíd mis palabras, oíd lo que tienes que escuchar. Él se paró en esta congregación de varones atónitos a predicar el evangelio del reino. Pedro, como líder de los 12 apóstoles, hermanos, él se levanta y les va a predicar el mensaje. Pedro era un líder dentro de los apóstoles, ¿usted sabía eso? Inclusive el Señor Jesús le dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. No quiere decir literalmente que Pedro tenga la llave de los cielos, sino está hablando acerca de la confesión que Pedro hizo de que Jesús es el Señor, tú eres el Cristo, y sobre esa confesión, sobre la palabra de Dios, de Cristo, perdón, iba a fundar su iglesia. Inclusive recuerdan ustedes que le dice, y tú eres Petros, hablando acerca de una roca pequeña, y sobre esta roca, dice, una roca tipo montaña, dice, edificaré mi iglesia. Haciendo la comparación entre Pedro, recuerda 1 Corintios, ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Los católicos, hermanos, han usado este texto y esta porción de Mateo para decir que Pedro es el primer papa. Y esto no es así. Lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que tú eres Pedro, una roca pequeña, pero sobre esta roca, la confesión de que Jesús es el Señor, edificaré mi iglesia. ¿Cómo tú entras al cuerpo de Cristo? Confesando a Jesús como Señor. Esa es la manera. Recuerden el día domingo, el Señor Jesús es el fundamento, nadie lo puede mover, nadie lo puede cambiar porque es una persona. No podemos cambiar una persona. Cristo es la roca, Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento. Y sobre esta roca, la confesión de que Jesús es el Señor. Usted puede revisarlo con más detención en Mateo 16. Pero en cuanto, hermano, a los relatos del Evangelio, Pedro es claramente el apóstol más destacado y sigue siéndolo hasta Hechos capítulo 10. Él fue con frecuencia el portavoz de los apóstoles, ¿sabía usted? Durante el tiempo de ministerio del Señor Jesús en la tierra. Por ejemplo, en Mateo 15:15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Estaban todos los apóstoles, los discípulos, pero él habla representando a los apóstoles diciéndole, explícanos. Él era el vocero, él era el líder. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nuevamente Pedro siendo el portavoz de los apóstoles ahí hablándole a Jesús. Nosotros como tus discípulos, tus apóstoles. Juan 6:68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? No a quién iré. ¿A quién iremos? Representándolos también a ellos. Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, él fue el principal predicador, él fue el principal dirigente, hacedor de milagros en los primeros años de la iglesia. Lo podemos ver en distintos lugares en la palabra del Señor. Entonces, es por esa razón que yo creo que Pedro en este minuto, en donde ve a todos atónitos, viéndolos a ellos hablar en lenguas extrañas, poniéndose en pie y predicando el mensaje del reino. Y fíjense que lo que hace Pedro es hablar sobre la profecía de Joel. El reino se ha acercado. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, usted sabe que hay iglesias o movimientos doctrinales que toman Hechos capítulo 2, esta porción, y dicen, esto tiene que suceder estos días. Hablarán en lenguas,
será derramado el Espíritu sobre toda carne, profetizarán. Yo le hago una pregunta. Si lo miramos desde ese punto de vista, esta iglesia está muerta, hermano. Y es como nos ven a nosotros, iglesias muertas. ¿Cierto? Pero ¿por qué razón lo ven así? Porque no estudian diligentemente la palabra de Dios. Y en ese tema es que vamos a introducir. No sé cuánto tiempo llevo, hermano, más o menos. Para saber si me meto o no me meto. 22 minutos ya. Me queda como una hora todavía. El miércoles pasado se estaban quedando dormidos, así que espero que no sea así esta ocasión. Bueno, el apóstol Pedro se pone en pie con los 11 y alza la voz y dice: varones judíos. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién les predica? A los judíos. Varones judíos. Hemos estado viendo desde Hechos capítulo 1, versículo 1, hermanos, que los apóstoles estaban yendo a la casa de Israel. Estaban ahí en el día de Pentecostés, una fiesta judía, puros varones judíos, por nacimiento o prosélito. Y Pedro se para en este momento cuando tiene la atención de todos ellos. Y una nota al margen, hermano. A Pedro lo vimos negando a Cristo, ¿cierto? ¿Sí o no? Acobardado ahí. Negando a su Señor. Y ahora lo vemos predicándole a una nación. Con el carácter y la personalidad y las agallas y la valentía de pararse frente a estos varones y decir: varones judíos, escúchenme lo que está pasando, lo que dijo el profeta Joel. Y empezó a predicar y a predicar y a predicar. Un hombre acobardado, un hombre miserable. Anda a dejarlo allá adentro, hijo. Ahora estaba predicando a una nación entera. Con esto, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa. Yo siempre he dicho lo mismo. No es importante cómo empezamos, sino cómo terminamos. Podemos empezar hablando grandezas de nosotros, pero terminamos acobardados, apostatando nuestra fe, negando a nuestro Señor. No hemos visto el final de Pedro, pero ahora vemos un hombre que estuvo en un momento con miedo y hoy día lo vemos con una valentía, predicando el reino. Varones judíos. Muchos en el cristianismo de hoy día, hermano, quieren aplicar esta profecía de Joel capítulo 2 a la iglesia. Y es muy tentador hacerlo porque casi toda la profecía es una promesa divina de un avivamiento. Y yo le pregunto esta tarde, ¿quién no quiere un avivamiento? ¿Le gustaría tener un avivamiento en nuestra iglesia? A mí me encantaría. Pero lamentablemente las promesas para los postreros días de la iglesia son muy diferentes a las que vemos aquí que habla el profeta Joel. Para los varones judíos que vemos aquí en Hechos 2, para los postreros días de Israel, los días justo antes de la segunda venida del Señor Jesús y el advenimiento del reino mesiánico. Un dato al margen, para que entendamos la diferencia. En los postreros días de la iglesia, hermano, no va a haber ningún avivamiento general. ¿Sabía usted? Más bien, Dios nos prometió apostasía. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente se va a apartar de la verdad. Tuvieron la verdad y se van a apartar. Los días de la iglesia van a ser de mal en peor. No esperemos mejores días, hermanos. Mejores días que los que estamos viviendo. Porque los postreros días de nuestra época van a ser peores. Recuerde 2 Timoteo 3:12 que dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En los últimos días de la iglesia, hermano, va a haber apostasía global entre los que se dicen ser cristianos. 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no van a querer sufrir ser santos, no van a querer ser esa piedra viva, santa de un edificio santo para Dios. No, vamos a buscar iglesias en donde me soben el lomo, en donde me digan: no importa, hermanito, todo está bien, siga su vida en pecado, cuando en realidad
Tenemos que sufrir la sana doctrina, tenemos que dejar el pecado, tenemos que sufrir a Cristo. Si nuestro Señor Jesús sufrió, si nuestro Señor Jesús fue rechazado, ¿qué me espera a mí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina. Este es el contexto de la iglesia hoy día, hermano, en el postrero tiempo de la iglesia. Sino que teniendo comezón de oír, dice, van a querer oír, pero ¿qué van a oír? No la verdad, no el evangelio. Por eso hay mucha gente que viene aquí y se va. Viene aquí, se siente incómoda y se va, porque no quieren sufrir la sana doctrina. Tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y recuerden que la concupiscencia es un apetito desordenado de placeres carnales. Y apartarán de la verdad el oído. No, esto, tanta dureza, tanta rigidez, tanta santidad. No, yo prefiero algo más light. Y se volverán a las fábulas. Y hoy día, ¿cuántos pastores y predicadores no están predicando fábulas, cuentos? Y cuentan cosas. Pueden pasar 40 minutos contando nada. 0 versículos, 0 doctrina, 0 palabras de Dios, solo fábulas. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esos espíritus engañadores, hermano, muchas veces están en nuestros amigos, en otros maestros o pastores, en personas, en videos, en filosofías, espíritus engañadores y doctrina de demonios. Muchos apostatarán de la fe. Hermano, dice 2 Timoteo 3:1 que habrá, pero en realidad ya hay muchos falsos maestros engañando a la gente que no quiere recibir la verdad, la autoridad final de la Escritura. Te hago una pregunta, ¿tú rechazas la verdad? ¿Rechazas la palabra de Dios? ¿Rechazas la santidad de la palabra de Dios o la santidad que te exige la palabra de Dios? Ten cuidado, porque no estás rechazando la palabra, estás rechazando a Dios. No se rechaza el mensajero, se rechaza el mensaje. Entonces lo primero que tenemos que entender, hermano, volviendo a Hechos capítulo 2, es que esta profecía es para varones judíos, es para Israel, no para los gentiles ni para la iglesia. El contexto de los postreros tiempos de la iglesia es absolutamente diferente a los postreros tiempos que está hablando aquí de avivamiento. O sea, esta profecía y las promesas que contiene para avivamiento o lo que sea, es únicamente para Israel, para los varones judíos. Puede usted leer todo el pasaje que sigue de este capítulo, a partir del versículo 14 en adelante, y usted puede hacer el siguiente ejercicio, hermano, en su casa. No lo vamos a hacer acá en virtud del tiempo, pero marque en su Biblia cada vez que Pedro se refiere a sus destinatarios y vea con qué calificativos se refiere a sus destinatarios. Usa palabras como varones judíos, vosotros, vuestros, israelitas, varones hermanos, y obviamente está hablando hermanos según la carne, de sangre, y también usa casa de Israel. Entonces este pasaje, hermano, trata de un mensaje únicamente para Israel, y si lo aplicamos nosotros hoy día a los gentiles, a la cristiana, a la iglesia, estamos tergiversando la Escritura y enseñando falsa doctrina. Por eso que esta iglesia no cree en sanidades, en don de lenguas, porque no son bíblicas para nuestro tiempo. Dios puede sanar, hermano. La iglesia dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llama a los ancianos de la iglesia y que oren por él. A mí nadie me ha llamado para orar por alguien en esta iglesia. Pero usted puede llamarme y decir, pastor, quiero que venga a mi casa a orar por mí. Estoy enfermo. Pero yo no le voy a sanar, no tengo el poder para sanarle. Hermano, si yo lo sanara, si yo pudiese sanarlo, lo sanaría hoy día. Pero no tengo el poder para sanar. Los apóstoles sí lo tenían. Pero porque era para los judíos, para la nación de Israel. Todo esto, hermano, y ojo con eso porque yo, cada vez que estas iglesias tergiversan la palabra de Dios y usan estos temas para
para, por ejemplo, predicar el don de sanidad, y ellos dicen que tienen el don de sanidad. Si usted no se sana, ¿sabe lo que dicen? Es que a usted le faltó fe. Pero ¿y dónde? No tengo el don de sanidad. Yo tengo que tener fe, pues, hermano. Yo tengo que tener el poder. A usted le faltó fe. Ve al Señor Jesús cuando sanó a un cojo, o cuando sanó a una mujer, o cuando sanó a un niño, o cuando revivió a Lázaro. ¿Acaso tenían fe ellos? Si estaban muertos espiritualmente, él los sanó completamente. Una obra poderosa de Dios. Qué barato, qué fácil y qué cómodo es decirle, usted no ha sanado porque no tiene fe, pues. No, hermano. Si es un milagro de Dios, te va a sanar, sí o sí. Ahora, todo esto, hermano, no es nada nuevo para nosotros en este estudio porque entendemos que todavía en Hechos capítulo 2 la iglesia, el cuerpo de Cristo, no ha sido revelada. Es un misterio que es revelada recién allá con Pablo. Entonces, es un misterio revelado porque Dios está ofreciendo a los judíos una segunda oportunidad de reconocer a Jesús como su Mesías. Les está ofreciendo a los judíos conocer al Señor Jesús como su Mesías por segunda vez. Recuerden, hermano, que aquí ya el Señor Jesús está en la cruz, estuvo en la cruz. Él está en los cielos. Y ahora, ¿por qué los judíos están yendo los apóstoles están yendo nuevamente a Israel? Por segunda vez. Más adelante vamos a ver por qué. Todo esto, hermano, no es nada nuevo entonces para nosotros. Dios nos reveló, no reveló la iglesia hasta Pablo en Hechos capítulo 9. Y a través de las cartas que le hizo a la carta de Éfeso en Efesios 3, 1 al 7, él revela el misterio de la iglesia. Entonces, sabemos nosotros que todo lo que Pedro está predicando aquí es doctrina para Israel durante la 70ª semana de Daniel. ¿Recuerda cuando vimos la 70ª semana de Daniel? En Daniel 9:24. Es la doctrina de aquellos días. De aquellos días de la tribulación. Los 7 años justo antes de la segunda venida del Señor. La semana 70. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro se refiere a una profecía de Joel 2. Cuando él dice que esto es lo dicho por el profeta Joel, entiende que no se refiere a las lenguas. Joel no menciona las lenguas en su profecía, sino a lo que sigue en el pasaje. El apóstol Pedro va a explicar el derramamiento de su espíritu, no el fenómeno de las lenguas. ¿Se da cuenta? Él no se quedó en las lenguas. ¡Oh, qué maravilloso la lengua! Que hablemos en lengua, que hablemos en lengua. No, eso es una señal. Eso es para llamar tu atención. Él lo que ahora va a explicar es el fenómeno del derramamiento del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, que dice así, la profecía. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En aquellos días. Esas palabras son muy importantes, hermano, hablando de los últimos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces comienza aquí a hablar acerca de esta profecía que hizo Joel en capítulo 2, en el versículo 17 de Hechos capítulo 2, que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Como vimos en el estudio anterior, hermano, estos días de Hechos capítulo 1 al 7 podrían haber sido los días de la última semana, la 70ª semana de Daniel capítulo 9, versículo 27. Como dice: y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Podrían haber sido Hechos 1 al 7 perfectamente la semana septuagésima. Estos podrían haber sido los versículos 20, por ejemplo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto que dice el versículo 20 podría haber sido los postreros días justo antes del día del Señor, que es la segunda venida de Cristo para establecer su reino físico y mesiánico, que es el milenio que es la tierra, que es la consumación de Daniel 9:27. ¿Me siguen o no? La profecía de estos postreros días, hermanos de Israel, podría haberse cumplido si los judíos hubiesen reconocido a Jesús como el Mesías. Y debido a que no lo hicieron, Dios aplazó todo para después de la época de la iglesia. Por eso que lo que está predicando aquí Pedro es temporalmente la 70ª semana. Un derramamiento del Espíritu Santo, señales y prodigios en el cielo. Podría haberse cumplido si Israel lo hubiese aceptado, pero debido a que rechazó el reino en Hechos capítulo 7, ¿qué pasó en Hechos capítulo 7? La muerte del apóstol Esteban. Esta profecía, hermanos, no se cumplió y todavía no se ha cumplido. La profecía de Joel. ¿Me entiende? ¿Me sigue? Se cumplirá hasta la tribulación, después de la época de la iglesia, después de nuestro arrebatamiento y justo antes de la segunda venida de Cristo. Hermanos, nosotros no nos vamos en la segunda venida de Cristo, nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Cristo en las nubes nos encuentra a nosotros, su iglesia, y nos vamos a las bodas del Cordero. La segunda venida va a ser con Él. Y nosotros con Él. Entonces no nos perdamos en el tiempo. El hecho de que nada de esta profecía se ha cumplido en Hechos, y aún después todavía, se ve claramente en este mismo pasaje. Fíjese lo que dice a continuación. Versículo 17. Y en los postreros días dice: Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La promesa de un derramamiento universal. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo aquí o no? Y en los postreros días, dice el Señor, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Toda carne. Todo hombre. Fíjese bien en las palabras de la Escritura, hermano. Lo que la Biblia dice acá, en esta profecía, es que derramaré su espíritu sobre toda carne. Dios no derramó su espíritu sobre toda carne en el libro de Hechos. ¿Sí o no? Solo sobre los creyentes que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y parece que solo fueron 12 de ellos, los apóstoles. Ellos fueron llenos de Él. Todos los demás, los judíos inconversos, no fueron ni tocados por el Espíritu Santo, salvo por la convicción de sus pecados en la conversión, nada más. Pero recuerde que los salvos después de la predicación de Pedro tampoco hablaron en lenguas. Además, Dios nunca ha derramado su espíritu sobre toda carne, sobre todos los cuerpos de todos los hombres en la tierra. Nunca lo ha hecho, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Vamos siguiendo la idea? Muchos todavía no han recibido el Espíritu de Dios y no son salvos. Romanos 8:9 lo dice claramente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ¿qué dice aquí Joel? Derramará sobre toda carne. O sea, ¿todos van a ser salvos? ¿Cuánto tiempo llevamos, hermana? Gracias. Nosotros, hermanos, los que hemos recibido el Espíritu Santo, lo hemos recibido en nuestros espíritus. O sea, debido a la circuncisión espiritual, la separación del espíritu, alma y cuerpo, eso fue la circuncisión.
en el momento de nuestra conversión, salvación, el Espíritu Santo ni siquiera ha tocado nuestro cuerpo. Hermano, antes de ser salvo, el Espíritu, alma y cuerpo nuestro son una sola cosa. No hay separación. Fíjese que Colosenses 2:11 lo dice claramente, dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, al echar, al cortar. Hermano, cuando nosotros nacimos nuevamente, cuando recibimos el Espíritu Santo, fuimos cortados, o sea, el Espíritu pasó a ser santo, mi espíritu con el Espíritu de Dios santo, y mi carne fue echada de mí. Ya no tiene poder, por eso un salvo no persevera en el pecado. Por eso un convertido es una nueva criatura, es una nueva creación. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fuimos cortados, fuimos separados, espíritu, alma y cuerpo, en el momento de nuestra salvación. Esta promesa de un derramamiento universal sobre toda carne, hermano, todo hombre en la tierra, se va a cumplir en el milenio, después de la segunda venida, después de aquellos días de la tribulación. La frase aquellos días, hermano, es una frase clave en la Biblia que se refiere a los tiempos de la 70ª semana de Daniel, capítulo de Daniel 9 y de Mateo 24. Y después de la segunda venida, Dios hará algo nuevo. Pondrá sus leyes, fíjese, escúcheme bien, pondrá sus leyes en las mentes y corazones de todos los que habitan la tierra. Fíjese lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Aquellos días, está hablando lo que va a pasar. Dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos, de todo hombre, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Voy a gobernar. Todos los hombres en toda la tierra conocerán al Señor sobrenaturalmente. Dios derramará de su espíritu sobre toda carne en aquel entonces, que es el milenio. ¿Usted se conoce la Constitución chilena? Usted va a conocer la ley de Dios si estuviese en ese tiempo. Dios va a poner en su mente y en su corazón la ley, su ley. En aquel entonces, hermano, el Espíritu va a enseñar a todos, en toda la tierra, todas las cosas que Dios quiere que sepan. Va a ser una comunicación directa. Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cómo va a gobernar Cristo la tierra? A través de las mentes y los corazones de todo hombre. Jeremías 31, ya con esto voy terminando, capítulo 31, versículo 33 dice también, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fíjese lo que dice luego. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ese hermano va a ser un reinado por fuerza. ¿Hoy día resistes conocer a Jehová? ¿Hoy día resistes doblar tus rodillas y reconocerle como Señor y Salvador y adorarle y servirle cada día? Bueno, ese día toda rodilla se va a doblar, toda mente le va a conocer, todo corazón va a saber la ley de Dios. Y el milenio va a ser un gobierno absoluto y perfecto de Dios sobre el hombre. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, no va a haber quien enseñe la Biblia ni la ley de Dios, porque todos lo van a saber. A ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande.
dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ezequiel 11, 19 al 20 dice también, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y así, hermano, usted puede revisar Ezequiel 36, 26, Ezequiel 37, 14, Primera de Juan 2, 20, Primera de Juan 2, 27. Entonces, hermano, ya vemos que la frase de Hechos 2:17, postreros días, se refiere a por lo menos dos lapsos que están por venir. No se refiere al tiempo de la iglesia. Entonces, cuando Pedro se levanta a predicar a Israel, lo que está haciendo es predicándole acerca de la 70ª semana. No podemos aplicar esta profecía de Joel a la iglesia hoy día. No podemos mezclar y decir, porque hablaron en lengua, tenemos que hablar en lengua. Derramamiento del Espíritu. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Vamos a hacer señales, prodigios. No. Vamos a llegar hasta acá, pero creo que es interesante ir entendiendo el libro de Hechos, ¿cierto? Y dando gracias a Dios por la claridad que Él nos da de poder entender y también saber qué es lo que se viene en el futuro. Dios tiene grandes planes con su creación. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Hermano Wilmy nos da gracias y nos despide.